Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Estamos en uno de los edificios más hermosos del mundo, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y es para mí un verdadero honor saludar a su rector, al padre Ricardo Valenzuela Pérez. Gracias por recibirnos, señor rector, padre Ricardo. Gracias, Álvaro. Gracias, amigos. Estamos aquí porque hay muchas cosas que decir de nuestra catedral, padre Ricardo, pero a mí me interesa mucho establecer la situación, sobre todo para la gente que no es religiosa. ¿Qué es una catedral? Es el lugar donde enseña el obispo. La palabra catedral viene de la palabra cátedra y es el lugar donde se sienta el obispo para enseñar. ¿Por qué es tan importante la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México? Porque es la joya de la corona, como le llaman los artistas, los expertos en arte, los expertos en restauración. Es uno de los inmuebles más bellos de toda la época virreinal en su creación, en su elaboración, y porque es la sede del obispo, en este caso del arzobispo, es un lugar que tiene una preponderancia especial. Nosotros le llamamos a la catedral la iglesia madre de todas las iglesias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México? Porque de repente oímos conceptos como sagrario metropolitano y como que nos confundimos. Claro, habrá que partir primero de la palabra metrópoli, que implica el conjunto de diócesis que están sufragáneas a una diócesis importante que es la arquidiócesis. Por lo tanto, la metrópoli es este conjunto de diócesis que están en torno y junto a la arquidiócesis. Por lo tanto, eso es a lo que desde el punto de vista eclesiástico llamamos metrópoli. Razón por la cual el obispo que se sienta en esta sede es un arzobispo y por lo tanto para indicar que la metrópoli está trabajando en conjunto se llama metropolitano. Razón por la cual la catedral es catedral metropolitana y el sagrario, que es la parroquia de la catedral, es sagrario metropolitano. ¿Qué posición tiene nuestra catedral en el mundo? ¿Es la más grande, la más vieja? Nosotros sentimos mucho orgullo, pero de repente como que no tenemos claros los conceptos. No es de las más antiguas porque México, como ustedes saben, es fundada el 2 de septiembre de 1530, entonces apenas cumplimos 492 años. Pensando, por ejemplo, otras catedrales del mundo que fueron fundadas en el siglo III, en el siglo IV, sí somos jóvenes en ese sentido. Es una catedral grande, pero no es de las más grandes del mundo, esto es obvio. Hay un referente en la Basílica de San Pedro que de la cátedra de San Pedro, es decir, aquella pieza hecha por el Bernini, hacia, digamos, la Puerta Santa, están colocadas las estrellas de las medidas de las diversas catedrales que en la época estaban en existencia. Nuestra catedral es chiquitita, no llega ni a la mitad de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y ahí se miden en cuanto a metros las demás catedrales del mundo. Creo que es una catedral muy importante, es una catedral grande, una de las 15 más bellas de todo el mundo, y nosotros la queremos mucho porque somos mexicanos, estamos aquí y es nuestra catedral. Háblenos, por favor, del patrimonio artístico que hay aquí. Invaluable, grandioso. Estamos hablando de una catedral que se fue revistiendo no solamente en cuanto a muros y en cuanto a estructura, en 240 años, del 1573 al 1813. Pero sí estamos hablando de que conforme fue creciendo el trabajo arquitectónico, también se fue desarrollando el pictórico y el escultórico. Cuando digo que es invaluable y que es grandioso es porque tenemos piezas increíbles que a lo largo de los años se fueron colocando a propósito para poder decir, este es un lugar dedicado a Dios. Y por lo tanto, como si el cielo bajara, la pintura, la escultura, la arquitectura representan la cercanía del cielo con nosotros. Háblenos de piezas específicas, por favor, porque cada cuadro, cada puerta, cada objeto dice mucho. Claro.
Bueno, aquí en la sacristía tenemos, como bien sabemos, 4 pinturas de Cristóbal de Villalpando de gran tamaño, 2 pinturas de Juan Correa, que representan no solamente una historia de salvación, sino una manera de poder vivir la iglesia en conexión con la iglesia celeste, la iglesia terrestre celebrando el misterio. Por lo tanto, las 6 pinturas que tenemos aquí son extraordinarias. Nada más Solo aquí en la sacristía. Pero también tenemos gente ilustre enterrada en catedral. Tenemos, sí, a los señores arzobispos de México. Tenemos enterrado a Juan Hernández, uno de los primeros canónigos. Él habría sido el traductor directo con Fray Juan de Zumárraga. Muy probablemente él fue el que tradujo a Juan Diego el mensaje que le traía de la Virgen. No olvidemos que la Virgen le dice a Juan Diego: ve con el obispo de México y llévale la señal. Las rosas caen por aquí. La Virgen se apareció aquí. La Virgen se aparece en el Tepeyac, pero queda estampada en la tilma aquí. Entonces, ¿por qué no apreciamos a la catedral también como un templo guadalupano? Porque probablemente en la historia se fue siempre la mirada hacia el cerrito del Tepeyac, hacia la casita que la Virgen quería allá, por supuesto. Y ese es un tema como muy delicado, como muy tierno, como muy bello y muy noble. Pero sí valdría la pena voltear a ver aquí, porque es aquí donde justamente ella queda estampada para nosotros, y a la Virgen que vemos hoy en la tilma, en la Basílica de Guadalupe, quedó aquí impresa. Desde la perspectiva religiosa, esto es un gran monumento, pero también tenemos a José Vasconcelos. Tenemos a José Vasconcelos. Aquí está José Vasconcelos. Aquí mismo. Y tenemos también a un botánico muy importante de la época, Gregorio López, que ayudó a curar a muchos indígenas, porque él desarrolla el primer hospital botánico en Cuautla. Está enterrado aquí en la capilla de reliquias. Y algo que podría ser importante a manera de documento es que detrás del Cristo de marfil que está cerca de nosotros, ahí está la placa conmemorativa de que aquí estuvo la Virgen de Guadalupe cuando la ciudad estuvo inundada en el 1629. Entonces es un tema también muy interesante. Esta fue Basílica de Guadalupe, un ratito. Agustín Iturbide. Los restos de Agustín de Iturbide están en la capilla de San Felipe de Jesús. Acabamos de celebrar los 200 años de su coronación imperial. El 21 de julio de este año fueron 200 años. ¿Cuántas capillas nos rodean? 14 capillas. ¿Cada una con qué? Con arte, con esplendor, con detalle. En la época las cofradías iban haciendo las capillas para poder tener de alguna manera la gestión y el apoyo en la construcción de la catedral, de modo que sí tenemos 14 temas diferentes en 14 lugares propios. Muchas gracias, Padre Ricardo. Creo que ya establecimos la situación. Vámonos a corte porque regresando esto se pone mejor. Sí, lo vamos a dejar con la boca abierta y vamos a hablar del tema del momento. Quédense con nosotros, programa especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 con el Padre Ricardo Valenzuela Pérez, rector de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que nos ha dejado, bueno, muy impresionados con el patrimonio artístico que hay aquí, más todos los demás, porque esto es una historia que no acaba nunca. Pero, Padre Ricardo, yo quisiera que nos hablara de la situación de catedral, porque escuchamos muchos rumores, noticias que quién sabe si sean ciertas, de que esto va mal, de que los temblores hicieron estragos, de que no hay con qué. ¿Qué está pasando aquí? Muchas cosas al mismo tiempo. Podríamos definir que la catedral hoy es un paciente geriátrico que requiere cuidados especiales.
Es un gran monumento, es una gran construcción que desde el momento en que se empieza a levantar la misma ya enfrenta los retos de no hundimiento y de hundimiento. Por lo tanto, los arquitectos e ingenieros de la época o de las varias épocas tuvieron que ir resolviendo ya desde el principio esta situación. El tema tampoco era extraño para los mexicas anteriormente. De modo que el gran inmueble se yergue, diría yo, majestuoso, con una tecnología de la época, con una ingeniería de época bastante bien lograda, porque los expertos hablan de una estructura que es muy plástica, que se mueve en conjunto y que puede resolver y absorber los momentos críticos como los de un sismo, incluso un rayo, etc. Lo que sí ha pasado en el tiempo es que ha dejado de tener el mantenimiento que debe de tener cualquier casa. Entonces, imaginémonos 30 años de no mantenimiento, nos llevó a que las grietas empezaran a hacerse cada vez más grandes, que las plantas buscaran alojamiento, que las raíces se hundieran en las bóvedas, en las estructuras, y por lo tanto, como cualquier situación y como cualquier casa que no se atiende adecuada y correspondientemente, la catedral pasó por este tiempo también de abandono, porque es un gran edificio que requiere un gran mantenimiento. ¿Llueve y se mete el agua? Llueve, se mete el agua, se metía el agua. El año pasado tuvimos una primera etapa de restauración donde las grietas fueron selladas y calafateadas. Ahora en esta etapa de restauración lo que se está buscando es que las grietas sean cosidas, selladas y calafateadas para que pueda durar un buen rato más. Pero son ahora situaciones que hay que atender con emergencia, porque hace 3, 4 años teníamos cascadas dentro de la catedral, por no decir goteras, lo que habla de que ya la estructura tenía su dificultad. No significa que la catedral se vaya a caer, no, pero sí significa que aplanados y que situaciones varias hoy acusan que necesitan mantenimiento. Es como si estuvieran levantando la mano y diciendo, aquí por favor atiéndanme. En el temblor del 17 se cayeron cosas, recuérdenos. En el temblor del 17 se cae la estatua de la Esperanza hecha por Manuel Tolsá, que era viendo a la catedral de frente en la parte más alta, la escultura que estaba del lado izquierdo. Y la escultura cae de cabeza en el atrio sur y evidentemente se pulveriza la cabeza y se parte en dos el cuerpo. ¿Y por qué no la han repuesto? Porque no había los recursos, no había toda la situación de engranaje, por así decirlo, gubernamental, pero también de las diferentes instancias. Hoy se han hecho ya todos los estudios de las 3 esculturas para poderlas volver a colocar en este mes de diciembre. ¡Qué bueno! Entonces, se está trabajando en la restauración de una manera positiva. Exactamente. Se está trabajando con alegría. Evidentemente, al ser un paciente geriátrico de esta condición, requiere cuidados intensivos especiales y no podemos correr, por así decirlo, con los tratamientos, porque podríamos simplemente poner un poco de pintura para tapar la dificultad y no se trata de eso, hay que ir más a fondo. ¿Es cierto que nos falta una cruz? Nos falta una cruz en la Torre Oriente, porque en el temblor del 17 salió volando esa cruz. Hay varios videos que reflejan cómo voló la cruz y cayó sobre el sagrario, perforando la bóveda del sagrario. Pero además se perdió, hay que volver a hacerla. Hay que volverla a hacer, se partió en varias partes, se conservan todas las partes de la cruz para poder llegar al momento de la restauración con una pieza seguramente nueva, pero que sea exactamente igual por material y por trabajo artístico. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más está pasando, por ejemplo, con las capillas? Pues poderlas abrir, porque entre que la pandemia no nos permite tocar tantas cosas y entre que algunas de las capillas, por todos los temas de filtración, también se vieron afectadas, necesitamos resolver esto ya con lo que se va a hacer ahora en bóvedas. Pero también necesitamos iluminación en las capillas. Mucha gente nos ha dicho siempre que están muy oscuras, entonces ahora viene un tema de reinstalación eléctrica para poder dejar las capillas
en su esplendor, ¿no? A ver, padre Ricardo, estoy un poquito escandalizado. Filtraciones en las capillas. Significa que están estos cuadros, estos murales primorosos y entra el agua. Entra el agua, afortunadamente no han sido afectadas las pinturas o las esculturas. Me estoy refiriendo más bien a los aplanados de la bóveda que están lastimados, lo que acusa pues que hay que atender de inmediato estas cuestiones para no dañar después los bienes muebles. ¿Está en peligro el patrimonio artístico de catedral? Si no cuidamos a tiempo las cosas, claro que sí, porque imaginémonos aquí una gotera o una catarata cayendo sobre alguna pintura o sobre algún mueble, estamos en riesgo si no se atiende a tiempo todo. Usted, que se la sabe de todas, ¿nos puede decir si esto ocurre en otras catedrales del mundo? Tenemos ejemplos monumentales en España, en fin. ¿Esto es exclusivo de México? No, me parece que todos los inmuebles históricos y antiguos también adolecen de ciertas situaciones dependiendo del clima del lugar, dependiendo de las condiciones geográficas, dependiendo también de la gente. Y aquí hablo también de los gobiernos que pudieran más o menos intervenir las realidades estructurales de cada país. Entonces, sí hay lugares donde el daño al inmueble puede ser mayor respecto a México o mucho mayor respecto a otros lugares. Vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa de este programa especial. Es un retrato de lo que está ocurriendo con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Quédense con nosotros, regresamos. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22 desde la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Padre Ricardo, ¿de quién depende que esto se componga? ¿De quién depende que podamos ayudar a la catedral? Seguramente los actores somos todos. Todos formamos parte como piedras vivas de la edificación, no solo de este lugar, sino de la construcción de la sociedad. Evidentemente, las autoridades federales, bajo la Secretaría de Cultura, son las que están a cargo del cuidado, del mantenimiento y también de los lineamientos normativos. Me refiero, por lo tanto, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Por lo tanto, son como los dos grandes entes de la Secretaría de Cultura que nos coordinan, nos conducen y nos ayudan. Usted decía que esto tiene 30 años, o sea que no comenzó con la Cuarta Transformación. No, los recursos por alguna razón no fueron llegando ya en su momento, seguramente fueron destinados a otras acciones importantes, claro, probablemente, y con ello lo que estaba designado para la catedral dejó de llegar. Razón por la cual ya no había manera de poder ir atendiendo las dificultades que se presentaban. Yo recuerdo mucho, hace unos casi 20 años que ya llevo aquí, al arquitecto que estaba aquí como residente de Sitios y Monumentos diciéndonos, falta esto pero no hay dinero, falta esto pero no hay recursos. El mismo INAH en varios momentos pierde presupuesto y no puede ya atender estas cuestiones. Entonces, cuando digo que es un trabajo de todos, es otra vez tenemos que armar el paquete de trabajo. Pero ¿por qué aquí en México no tenemos a estos empresarios que dicen, yo me encargo de la escultura de la esperanza, yo me encargo de la cruz? O estos bancos que de repente dicen, este banco se encarga de esta capilla y esta capilla fue restaurada por esta marca de pan. ¿Por qué no? Yo creo que nos ha hecho falta diálogo. Las empresas, los empresarios están listos. Sé que hay gente que estaría dispuesta a colaborar, pero falta el diálogo para poder concertar justamente con la autoridad y que la autoridad no diga no de primera instancia, sino que en el acuerdo y en el diálogo se pueda trabajar en conjunto. Por esto creo que es importante tejer estas redes de comunicación. Le voy a hacer una pregunta muy delicada, pero es con mucho respeto.
¿Hay algo así como un movimiento antirreligioso en nuestro país? Porque vemos las noticias y están robando las parroquias, se están robando el arte sacro. Y luego venimos a catedral y nos encontramos con esto, pues uno echa a volar la imaginación, padre. Sí, creo que en el mundo siempre ha habido un poco el ataque a la iglesia, ya está previsto desde el momento del mismo Evangelio, pero creo que como sociedad que nacimos en una cuna cristiana, porque México tiene su cuna cristiana ya en la conformación de esta sociedad actual, creo que hay que retomar un poco los valores y como lo decía hace unos días en otra entrevista, me parece que es México el que está sufriendo, no solamente la iglesia. La iglesia forma parte de una sociedad y es la sociedad la que está hoy enfrentando situaciones de inseguridad, de problemática económica y evidentemente hay mucha gente que está buscando la manera de llegarse a recursos también. Pero además, padre Ricardo, yo siento que estamos muy alejados de catedral. En otros lugares del mundo los escritores hacen novelas sobre los edificios de las catedrales y son magníficos. Pinturas, fotografías, poemas. Y yo siento que aquí en México, así el grillito cantando en la soledad porque nadie pela la catedral teniendo este monumento de edificio. Creo que forma parte de toda una historia por la que hemos pasado, ¿no? Momentos emblemáticos, momentos complejos. Pero algo que sí podríamos decir es la catedral es testigo de una historia, de un México vivo, de un México completo. Por lo tanto, creo que valdría la pena que los grillitos ya tuvieran como nombre y apellido para decir, yo escribo, yo compongo. Es que imagínense lo que las nuevas generaciones no podrían hacer aquí en términos digitales. Todavía podemos visitar catedral, la gente puede entrar libremente, porque también esa es otra cosa. Hay gente que piensa que está cerrada y cuidadito y te metas, te va a dar COVID. Claro. No, estamos atendiendo a todo mundo, hemos abierto las puertas a partir de que se pudo después de la pandemia. No hemos dejado de celebrar las misas, no hemos dejado de confesar, pero sí creo que falta este tema de diálogo y entonces poder decirles a todos, bienvenidos, esta es su casa y celebremos juntos la vida. Podemos venir a visitar, como en otras décadas, las campanas, los cimientos que son increíbles. ¿Sí se puede hacer eso o está prohibido? No, no está prohibido. En este momento no está el acceso permitido por razones de seguridad. Las torres quedaron bastante lastimadas con el sismo del 17, por eso no tocamos las campanas, porque las vibraciones de las campanas podrían poner en dificultad la estructura. En algún momento alguna de las piedras clave de un arco se vino abajo, por lo tanto hoy están apuntaladas las torres, pero tendremos que hacer el trabajo de poder fortalecerlas. Entonces este es uno de los temas que en la próxima restauración se abordará y ojalá que en enero, febrero ya empecemos a tocar las campanas otra vez. Ojalá que se pueda, pero además yo creo que muchas personas también no aportan porque suponen que ustedes son multimillonarios. Dicen, claro, hay todo ese arte, por supuesto, bueno, les sobra el dinero. ¿Qué les dice usted? Que a lo mejor esas noticias no son del todo correspondientes con la realidad. Algo que dije en su momento es que cuando pasamos por la situación más difícil de la pandemia, no había dinero ni para comer. Los padres no teníamos dinero ni para la comida. Entonces, afortunadamente, unas familias nos ayudaron durante año y medio para poder tener la comida. Pero esto porque evidentemente no se conoce la situación y se tienen estas imágenes un poco complejas. Es que luego uno supone que esto solo ocurre en aquellas parroquias pequeñitas en el campo. Está ocurriendo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Podríamos hacer una serie documental aquí, ¿eh? Claro. Porque esto es enorme, pero ya sabe cómo son los tiempos en la televisión, padre. Con mucho respeto yo quiero pedirle un favor. Mirando a su cámara, mándele un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos, porque usted tiene mucho que decirles. Venga. Claro que sí, Álvaro, muchas gracias. Me parece que algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la esperanza no se ha perdido. Se cayó una estatua, la Estatua de la Esperanza, hecha por Manuel Tolsá, pero esto no es un signo catastrófico. Somos una gran sociedad, somos un gran país y creo que todos tenemos una responsabilidad de recobrar la propia esperanza en lo que estamos haciendo personalmente, pero como sociedad también.
de modo que nos toca seguir construyendo esta gran sociedad y perfilarnos hacia el futuro. Padre Ricardo, muchas gracias. Un placer, un honor haber estado con usted. Gracias por recibirnos. Seguiremos al tanto de lo que ocurre con nuestra amada Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y usted, por favor, quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.